Bien, buenas tardes. Lo que vamos a hacer el día de hoy con la tabla del 5, entonces es pues como enseñarles un truco, ¿no? Pero para ello lo primero que vamos a hacer es seguir las siguientes indicaciones. Entonces ustedes van a realizar el siguiente ejercicio, como se los muestro en la siguiente diapositiva, con los números del 2 al 20, hallando su mitad, con los frijoles o el material que cada uno esté utilizando en matemáticas. Entonces, por cada número van a tomar la foto y la envían al correo, ¿sí? Entonces, esto lo realizan pues en el cuaderno, colocan los frijolitos como se los voy a indicar y hacen tal cual como está en la diapositiva. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es como el procedimiento. Entonces, pongo el número 14 y le digo al niño que me arme en el cuaderno los 14 frijoles, ¿listo? Después le digo, divídamelos en dos columnas. Entonces, él va a dividir, ¿cierto? En dos columnas, un 14, entonces uno para acá, otro para allá, uno para acá, otro para allá. Esto pues lo hicimos en clase, ¿cierto? Entonces, digamos que ellos ya están familiarizados con el ejercicio. Sin embargo, para los que no asistieron, pues digamos que acá está el video. Entonces, después les pido, cuéntame una columna de estas. Entonces, contaría esta columna y me diría 14, la mitad es 7, ¿sí? Yo sé que para muchos de nosotros adultos ya decir la mitad de muchos números pues es muy sencillo, pero pues la idea es que los niños lo hagan con los frijoles y lo vivencien ellos mismos y hallen ellos las mitades. Entonces ese ejercicio lo van a hacer con los números pares del 2 al 20, es decir, con el 2, con el 4, con el 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, ¿sí? Con esos números van a hacer este ejercicio. Entonces, por lo tanto, pues esas serían las cantidades de fotos que me deben mandar a mi correo, ¿vale? Igual, pues digamos, con el 10, la idea es que no los hagan en orden, sino los hagan del 2 al 20, pero de una u otra forma desorganizados, ¿sí? Aleatoriamente, pero que esté incompleto el ejercicio. Entonces, lo mismo, le digo al niño, ármame el grupito de 10, divídelo en dos. ¿Cuántos hay en una columna? Cuéntalos de la columna y me dice, hay 5. Y en el cuaderno escribo, 10, la mitad es igual a 5. Y con su dibujo respectivo al frente, ¿sí? Entonces, lo que el niño hace con los frijoles lo traslada a dibujos en el cuaderno y la foto que me toman es esta, ¿sí? Esta que les estoy colocando acá. La idea es que usted no le diga las respuestas, sino que el niño lo haga con los frijoles y una vez lo haga, le diga, listo, ahora dibújame eso que está ahí en el cuaderno y haz como está acá aquí en la diapositiva. Espero sea claro, cualquier duda por el WhatsApp. Listo, esa es la actividad número 1. En la actividad número 2, entonces la idea es que ustedes, como ya han hecho el ejercicio anterior varias veces, ¿cierto? Y el niño ya en su cuaderno tiene copiado cuál es la mitad de 2 al 20, ¿cierto? De esos números. Entonces ustedes me van a enviar un audio por WhatsApp. ¿Cuál es la idea? Pues que lo hagan aleatoriamente de nuevo. Entonces yo le pregunto al niño, ¿cuál es la mitad de 6? Y él me va a decir 3. ¿Cuál es la mitad de 20? 10, ¿sí? Porque él ya ha repasado previamente en el cuaderno. Entonces, el audio que me envían por el WhatsApp es este justamente. Le pregunto al niño, ¿cuál es la mitad de 4? 2. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. ¿Cuál es la mitad de 12? 6. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. ¿Cuál es la mitad de 14? 7. ¿Cuál es la mitad de 16? 8. ¿Cuál es la mitad de 18? 9. ¿Cuál es la mitad de 8? 4. ¿Cuál es la mitad de 20? 10. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. ¿Sí? Y ahora usted se los coloca en orden. ¿Sí? ¿Cuál es la mitad de 4? 2. ¿Cuál es la mitad de 6? 3. ¿Cuál es la mitad de 8? 4. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. O podría colocarles este video y que ellos vayan respondiendo. ¿Cuál es la mitad de 12? 6. ¿Cuál es la mitad de 14? 7. ¿Cuál es la mitad de 16? 8. ¿Cuál es la mitad de 18? 9. ¿Cuál es la mitad de 20? 10. ¿Sí? Entonces, esta es la idea, que ellos realicen el ejercicio y usted grabe el audio de WhatsApp.
en desorden primero y después en orden, ¿vale? Para que para ellos sea claro. Listo. Ahora lo que vamos a ver es el truco de la tabla del 5. Entonces yo ayer les explicaba en clase, ¿cierto? Que íbamos a copiar en primera instancia esta diapositiva en el cuaderno. Entonces la explico, cuando esté terminada le digo, esto es lo que debe copiar. Entonces tengo una multiplicación que es 5 por 4, ¿cierto? Entonces resulta que cuando este número es par, ¿cierto? Yo voy a coger y le voy a sacar la mitad de ese número. Entonces, como ya he hecho un ejercicio previo con los niños de cuál ha sido la mitad de cada número y lo han ensayado con los frijoles y lo han visto, entonces le saco la mitad al 4. Entonces ya ellos lo tienen en su cabecita y yo digo, ¿cuál es la mitad de 4? Entonces ese número que digo, ¿cuál es la mitad de 4? Lo coloco acá, ¿cierto? 2. Y cuando el número es par, entonces acompaño ese número de un 0. ¿Listo? Ahí coloco, luego colocas un 0. Esta explicación de esta diapositiva es lo que el niño debe copiar en el cuaderno para que lo tengan claro y puedan realizar los ejercicios y después no se les olvide. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio acá. 5 por 4, ¿cuánto es? 5 por 4. La mitad de 4 sería 2, ¿cierto? Y como es par, el 4 pertenece a la serie del 2, entonces lo acompaño de un 0. Bien. Listo, ahora les pregunto otra multiplicación. ¿Cuánto es 5 por 2? ¿Cierto? El 2 es un número par, está en la serie del 2, serie que ya habíamos ensayado cuando vimos la tabla del 2 y su hijo ya la apropió y la sabe de memoria. Entonces, ¿la mitad de 2 cuál es? 1, ¿cierto? ¿Y como es par, qué hago? Lo acompaño de un 0. Listo, 5 por 2 da 10. Siguiente multiplicación, ¿cuánto es 5 por 8? Entonces, la mitad de 8 es 4. Y como es par, entonces le coloco un 0. 5 por 8, 40. ¿Cuánto es 5 por 6? Entonces, la mitad de 6 es, muy bien, 3. ¿Y qué hago? Lo acompaño de un 0 porque el 6 es par. ¿Listo? Siguiente, ¿cuánto es 5 por 16? Esta es una ventaja de este truco que les estoy enseñando porque le va a permitir al niño hacer multiplicaciones por grandes números y no solamente por la tabla de multiplicar, que es del 5 hasta el 10, ¿no? Del 1 al 10, sino por grandes números. Entonces lo mismo, ¿cuál es la mitad de 16? 8, ¿cierto? Y como es par, lo acompaño de un 0, 80, lo saco fácil y el niño está adquiriendo habilidad mental. ¿Cuánto es 5 por 12? Entonces, la mitad de 12, ¿cuánto es? 6. Y como es par, lo acompaño de un 0. Muy bien. ¿Cuánto es 5 por 14? Entonces, ¿cuál es la mitad de 14? 7. Y como es par, lo acompaño de un 0. ¿Cuál es la mitad? Perdón, ¿cuánto es 5 por 18? Entonces, 5 por 18, 18, ¿cuál es la mitad de 18? 9. Y como es par, lo acompaño de un 0. 5 por 18 es 90. ¿Cuánto es 5 por 20? Saco la mitad 20, muy bien, y le coloco un 0 porque es par, 5 por 20 es 100. Ahora, eso funciona para cuando son pares, ¿cierto? Pero cuando son pares, ejemplo, 5 por 3, 3 no está en la serie del 2, porque el niño ya había repetido en ocasiones anteriores 2, 4, 6, 8, 10 y se devolvió, ¿cierto? 8, 10, 8, 6, 4, 2. Entonces ahí no está en esa serie, pues no aparece el 3. Por eso voy a saber que es impar. El niño va a saber que es impar. Entonces cuando ese número es impar, lo que debo hacer es coger y a ese número restarle 1. Entonces 3 menos 1 sería igual a 2, ¿cierto? Y a ese le saco la mitad. Entonces la mitad de 2, ¿cuál es? ¿Cierto? 1. Ese número lo coloco acá. Y cuando es impar, no le coloco un 0, sino le coloco un número 5. Entonces, esta diapositiva, así como ya les aparece acá en la pantalla, es lo que el niño debe copiar en el cuaderno. Entonces, vámonos a hacer ejercicios. Entonces, ¿cuánto es 5 por 3? Dijimos, a ese número impar le resta 1, ¿cierto? Perdón, le resta 1. Y ese número queda convertido en 2. 2 dividido
¿cierto? 2 dividido entre 2, ¿cuánto da? 1, ¿cierto? O la mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Y ese número lo acompaña por un 5. Vamos con el siguiente. ¿Cuánto es 5 por 7? Entonces, a 7 le resta 1. Sería 6. ¿Cuál es la mitad de 6? A 3. Entonces el número lo coloca ahí. Y como es impar, lo acompaña de un 5. Siguiente. 5 por 15. Entonces, a ese 15 le restas 1. Daría 14. ¿Y cuál es la mitad de 14? 7. Y como es impar el 15, le acompañamos de un 5. Siguiente. ¿Cuánto es 5 por 9? A 9 le resta 1. Daría 8. ¿Cierto? Daría 8. Y a 8, ¿cuál es la mitad de 8? 4. Y como es impar el 9, le agrega un 5. 5 por 17. Entonces, 17, la resta 1, ¿cierto? 16. ¿Y cuál es la mitad de 16? 8. ¿Y como es impar? Entonces le colocas un 5. Entonces, 5 por 19. Le restas 1 a 19. ¿Cuánto sería? Muy bien, 18. Y ahora a 18 le sacas la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 18? 9. Lo colocas y como es impar, lo acompañas de un 5. 5 por 66, esto es un número par, ¿cierto? Entonces ahí simplemente saco la mitad, que sería, ¿cuánto? 66. Podría decir la mitad de 6,3 y la mitad de 6,3, entonces me daría 33, ¿cierto? Y como es par, pues le coloco un 0. Entonces, una vez ya hayamos practicado este truco, ¿cierto? Entonces vamos a ensayar ese truco en desorden con la tabla. O sea, ustedes le escriben al niño la tabla del 5 en desorden. Perdón, le escriben no. Le dicen al niño que escriba la tabla del 5 en desorden y responde según lo que aprendieron. Y realizan las multiplicaciones que fueron enviadas en la guía. Yo les escribí, multiplique estos números por el 5 utilizando el truco enseñado. Y eso sería todo, ¿vale? Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, pues estoy atenta a lo que me digan. Mil gracias, que estén bien.